6 periodistas y una persona más murieron en un ataque con dron que lanzaron los israelíes sobre la Franja de Gaza el pasado domingo. Dentro de los muertos estaba Anas al-Sharif, un reconocido reportero de la cadena Al Jazeera que ha cubierto la guerra. Las fuerzas de defensa de Israel reconocieron el bombardeo, pero solo se refirieron a al-Sharif y no a las demás víctimas. A él lo acusan de ser un jefe de una célula terrorista de Hamás. Los señalamientos venían de tiempo atrás y tanto él como la cadena de televisión para la que trabajaba lo negaron rotundamente. Al Jazeera agregó que es un intento desesperado de Israel para silenciar las voces que exponen la inminente toma y ocupación. Este ataque ocurrió 2 días después de que el Gabinete de Seguridad, liderado por Benjamin Netanyahu, autorizara la ocupación de Ciudad de Gaza, la urbe más grande del enclave palestino. La medida ha sido rechazada por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a 4 de los 5 estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, con la única excepción de Estados Unidos. Diego Bassani nos cuenta más sobre el asesinato de los periodistas. Gaza lamenta el asesinato de 5 periodistas de Al Jazeera luego de que los comunicadores, entre los que se encontraba el reportero Anas al-Sharif, fallecieran en medio de un ataque aéreo de Israel en las inmediaciones del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Se trata de una política sistemática llevada a cabo por Israel con el objetivo de matar palestinos, en particular a los periodistas palestinos que han sido detenidos y heridos. A su vez, varios periodistas gazatíes también participaron de los homenajes y denunciaron que Israel se encuentra atacando deliberadamente a la prensa en el enclave palestino. Cada vez que las fuerzas israelíes atacan a nuestros colegas periodistas, se refuerza nuestra determinación de seguir informando. Se trata de una persecución sistemática de los periodistas palestinos que va desde amenazas directas hasta su ejecución y que ha causado la muerte de muchas personas ante los ojos del mundo entero. Por su parte, Israel justificó la operación militar, acusa a Anas al-Sharif de liderar una célula de Hamás. El terrorista de Hamás, Anas al-Sharif, que se hizo pasar por periodista de Al Jazeera. Al-Sharif era jefe de una célula terrorista de Hamás y avanzó los ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas del ejército. La inteligencia y los documentos de Gaza, incluidas las listas de entrenamiento terrorista y los registros salariales, prueban que era un operativo de Hamás integrado en Al Jazeera. Una credencial de prensa no es un escudo para el terrorismo. Mientras tanto, las autoridades sanitarias gazatíes denunciaron que el embate también dañó la entrada del edificio de urgencias del centro médico. Según el Comité para la Protección para los Periodistas, desde el inicio de los enfrentamientos en la Franja de Gaza, al menos 186 periodistas han fallecido intentando ejercer su trabajo. Netanyahu quiere callar al periodismo, necesita el silencio para ocupar Ciudad de Gaza. Es lo que discutimos en el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y hoy me acompañan 3 analistas. Estamos aquí en nuestro estudio en Bogotá con Marcos Pekel, director de la Comunidad Judía de Colombia, profesor de las Universidades Externado y El Rosario en Bogotá. Además, es columnista internacional. En Tel Aviv, Israel, se conecta Shlomo Slutsky, periodista, documentalista y activista por los derechos humanos. Y también está con nosotros Elena García, portavoz global de Reporteros Sin Fronteras, quien nos acompaña desde París, en Francia. Bienvenidos ustedes 3 y bienvenidas también a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando y nos están siguiendo en redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y también pueden escucharnos a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Marcos Pekel, comienzo con usted. Un breve comentario y se lo voy a pedir también a los otros 2 analistas sobre lo que ocurrió con los periodistas. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Saludo a la audiencia y también a los compañeros de este panel. Como todo lo que ocurre en Gaza, es muy difícil saber la verdad. Hamás está controlando la verdad y los medios internacionales están comprándole lo que Hamás dice, lo que el llamado ministro de Salud de Gaza dice, las cifras que manejan. Por lo tanto, cada noticia que llega de Gaza y cuando es impulsada por quizás el mayor desinformador de todos, que es Al Jazeera, toca tener cuidado antes de hacer juicios de valor. Cualquier muerte la lamento.
Si hay periodistas que han muerto, y seguramente los hay, también lo lamento. En el caso del periodista Hanás, pues hay informaciones de que era un activista de Hamás. Esa información no ha sido negada, excepto por Al Jazeera, cuya credibilidad es cuestionable. Por lo tanto, estamos en una situación muy difícil y seguiremos hablando de esto más adelante en el programa. Así es, seguiremos discutiendo, pero antes, Shlomo, denos cuál es su postura sobre el asesinato de los periodistas. Bueno, yo quiero decir una cuestión, o sea, realmente hay el ejército israelí sacó todo tipo de informaciones respecto al pasado de esta persona en el Hamás. O sea, que habría pruebas. O sea, yo no sé qué pruebas es eso porque son cuestiones de la inteligencia militar, pero yo sé que como periodista que me he encontrado con presidentes, con jefes de gobierno, con mucha gente, y no me he sacado fotos selfie sonriendo con estas personas. Y lamentablemente, en el caso de Hanás, hay una serie de fotos de este tipo, con lo que, digamos, se hace muy difícil que cuando está Yihya Sinwar besándote, después deslindarse del Hamás. Eso es, digamos, en forma general. Lo que sí quiero decir es que también acá hay algo muy extraño. ¿Por qué ahora Israel decide eliminar a esta persona? Finalmente, digamos, como ustedes saben, se transmite a nivel con sistemas celulares. Israel sabe perfectamente dónde estaba esta persona durante los últimos 2 años. Si las pruebas respecto a que esta persona está ligado al Hamás son de hace 1 año y medio, entonces es un poco extraño porque ahora, y quizás la pregunta realmente que debería contestar el gobierno israelí, ¿por qué ahora? Y Elena, ¿cuál es su postura sobre el asesinato de los periodistas? Bueno, en Reporteros Sin Fronteras condenamos rotundamente el asesinato de Hanás al-Sharif y de los otros 5 profesionales de la información que han muerto a manos del ejército israelí. El ejército reivindicó este ataque, identificando claramente a Hanás al-Sharif. Las pruebas que han mencionado prealablemente han sido dadas por el ejército, por el gobierno. Habría que contrastar estas pruebas, puesto que, por ejemplo, la cadena Al Jazeera lo niega que este periodista tenga una afiliación política con Hamás. Y bueno, según las investigaciones y la verificación de la información que hemos realizado en Reporteros Sin Fronteras, Hanás era un periodista que documentaba lo que sucedía en Gaza y había sido identificado por el ejército justamente por hacer su trabajo y por mostrar una imagen de la guerra que va en contra de lo que el gobierno israelí permite a los periodistas grabar y mostrar de este conflicto. Por eso, en Reporteros condenamos el ataque a este y a los otros 200 periodistas que han muerto a manos del ejército israelí desde el 7 de octubre del 2023. Aquí simplemente quiero hacer un dato de contexto, y es que la cifra exacta de periodistas asesinados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023 varía dependiendo de cuál es la fuente. Hay unos que se refieren a cerca de 180, otros hablan de 200, otros como la ONU de 242 o Al Jazeera habla de 270 periodistas y empleados de medios de comunicación, abarcando también, por ejemplo, conductores y demás. Quiero preguntarle algo, Marcos, y es... Elena señalaba que esta información que señalaba a al-Sharif como supuestamente un jefe de una célula terrorista de Hamás proviene del ejército israelí. Usted antes decía que no hay que creerle al Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el gobierno de Hamás. ¿Por qué habría que creerle al ejército israelí sobre una información señalando a al-Sharif como supuesto terrorista si el ejército israelí también está implicado en la guerra y además al-Sharif llevaba estos casi 2 años de guerra siendo una de las caras más visibles de Al Jazeera en el cubrimiento? Mire, lo que está pasando en Gaza es culpa absoluta de Hamás. Hamás pudo haber terminado esto hace tiempo. ¿Por qué no estamos hablando de los rehenes?
¿Por qué no estamos hablando de la foto que salió hace apenas una semana de unos rehenes completamente cadavéricos que no han sido alimentados, que llevan 676 días allá? ¿Y por qué ese periodista nunca informó de esos rehenes, sino informan, en teoría, si es que informan, la propaganda de Hamas y Al Jazeera como un gran desinformador? Porque de Al Jazeera se han descubierto gran cantidad de informaciones que son falsas. Al Jazeera no es un periodismo independiente, es un actor. Al Jazeera es un actor en el conflicto, es un actor que apoya a Hamas. Al Jazeera es un actor que apoyó a la hermandad musulmana incluso cuando fue la primavera árabe y apoyaron el derrocamiento del presidente Mubarak por parte en las revueltas de la primavera árabe. O sea, pensar que Al Jazeera es un periodismo independiente, eso es falso. Por lo tanto, las informaciones que vienen de ahí hay que tenerlas con cuidado. Y por otro lado, como digo, la situación en Gaza es muy compleja. Hay trinos del señor Hanás que celebraban el 7 de octubre poniéndose él como un actor. Por lo tanto, no se puede descartar que era un miembro de Hamas y que era un desinformador, como muchos de los que están en Gaza y que lamentablemente los medios occidentales están comprando casi que de manera sin cuestionar lo que sale de allá. Pero pido que me responda la pregunta que le hice. ¿Se le puede creer al ejército de Israel sabiendo que también es un actor del conflicto? Pues el ejército de Israel, en la medida en que tiene la información veraz, la reporta. Ellos están mostrando información que es de conocimiento público. Están mostrando trinos del Señor que todo el mundo puede verlos. Entonces, si usted puede ver los trinos del Señor y el ejército de Israel fue el que los divulgó, pues son información veraz. Y aquí, Shlomo, quiero preguntarle sobre un punto que plantea Marcos. Él dice que Al Jazeera no es un medio independiente y que, contrario a ello, es otro actor del conflicto. ¿Usted coincide con este punto de vista y eso significa que está justificado que los periodistas de Al Jazeera sean un objetivo militar? Son dos preguntas diferentes. Una que es un actor, es un actor dentro del Medio Oriente y dentro del conflicto con Gaza. O sea, como dije antes, sin que esto justifique que sea muerto una persona, pero, o sea, una persona que se saca fotos con selfies alegre y demás con los líderes de la organización del Hamas, es muy difícil después decir que no es. Pero yo quiero agregar algo que me parece importante y que me parece que un poco explica también lo que está pasando en Gaza en este momento. Hay acá, pensemos, supongamos que alguien decidió que hay que matar a esta persona, ¿no es cierto? Pero alrededor de él murieron otros 5 o 6 personas. O sea, esto es lo que se llama en Israel en este momento y en el mundo daños colaterales. Ahora, lo que pasa acá en Israel, en Gaza, o sea, estoy hablando, o sea, a partir de de la masacre que realizó el Hamas en Israel, y la respuesta de Israel fue de alguna manera no solamente de defensa y no solamente de llegar a una situación en la cual se pueda vivir en el sur de Israel, sino que también una cuestión de venganza. Y esa venganza toma en cuenta la cuestión de que cuando se decide matar, eliminar a una persona, en el pasado, si había 2 personas a su alrededor, se decidía que no se lo mataba, que había que buscar otra situación. Poco a poco se fue ampliando y hubo muertes, hubo gente que, digamos, dirigentes terroristas que fueron muertos, y para matarlos se mataron 150 personas a su alrededor. O sea, que el problema es lo que pasó con estas 5 personas, que algunos eran camarógrafos y demás que trabajaban ahí, o sea, está íntimamente relacionado con lo que pasa en Israel, en el conflicto Israel-Gaza, y creo que eso es lo que no se entiende dentro de Israel y sí se ve desde afuera de Israel. Lamento que Marcos, que es una persona que yo aprecio, que nos hemos encontrado en Israel y que creo que hace una tarea importante en su comunidad, pero como otros dirigentes de las comunidades judías en Latinoamérica,
muchas veces contesta como en primera persona cuando se dice algo respecto de Israel. Y eso hace que realmente se dificulte también el diálogo con el resto de la gente que vive en los países donde están las comunidades judías. Sí, Marcos, le voy a dar en un segundo la posibilidad de replicar lo que está diciendo Shlomo, pero antes quiero hacerle una contrapregunta a usted, Shlomo. Usted habla que los periodistas que murieron junto con Al-Sharif en ese ataque que Al Jazeera dice que fue con un dron son daños colaterales. Sin embargo, en el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, ellos dicen de manera textual que Israel tomó precauciones antes de este bombardeo para mitigar daños a civiles y que hizo vigilancia aérea y también otra clase de inteligencia. Si esta mitigación la tomó... Solo una pregunta, Shlomo, déjeme formularle la pregunta, por favor. Sí. Si el IDF, por sus siglas en inglés, realmente tomó estas precauciones, ¿por qué termina matando otras 6 personas a las que no se refirió en su comunicado, a las que no tenía información ni señalamientos de que fueran supuestos terroristas? ¿Y por qué de esas 6 personas, otros 3, además de Al-Sharif, también eran periodistas de Al Jazeera? ¿Hay un ataque sistemático contra esta cadena? No, o sea, yo creo que sí se ve a Al Jazeera como enemigo y se toma en cuenta que, digamos, que hay que ser un poco controlado en los ataques a Al Jazeera porque sí es un medio internacional. O sea, pero yo pienso, o sea, el tema es, quizás se tomaron precauciones para que no muriesen, para no tirar una bomba en la cual muriesen. En la cual, por ejemplo, el hospital que estaba al lado se destruyera. Pero sí se toma en cuenta que lo que se llama daño colateral, como lo dije antes, es algo que se asume como, bueno, no hay nada que hacer, en una guerra es una guerra, y entonces también si se matan... o sea, si se matan a 200 personas para poder liquidar a 2 dirigentes terroristas, también está justificado. Elena, está justificado para el gobierno de Israel. Elena, quiero preguntarle sobre lo que estamos discutiendo de la postura de Al Jazeera. Recordemos que el Estado de Qatar es el que financia este medio internacional. El Estado de Qatar ha acogido diálogos entre Hamás e Israel y también en medio de ello, y antes incluso de esta guerra, había acogido a jefes políticos y militares de Hamás, una organización que diferentes países como Estados Unidos consideraba terroristas. ¿Esto hace que los periodistas de Al Jazeera sean un objetivo militar? Al Jazeera es la única cadena internacional a día de hoy que tiene corresponsales directamente dentro de la Franja de Gaza. Esto les da una ventaja mediática con otras cadenas muy grande y los periodistas de esta cadena cubren el conflicto como ellos lo consideran y como a ellos les parece que retrata una parte de la realidad. Estas narraciones incomodan al ejército y al gobierno israelí, puesto que no son historias que controlan directamente. Recordemos que la Franja de Gaza está completamente cerrada a los periodistas internacionales y los periodistas locales que están dentro no pueden salir. Esto quiere decir que no hay un acceso libre a este territorio y, por lo tanto, los periodistas dependen de las personas que están dentro para poder informar. Y los únicos periodistas internacionales que pueden acceden acompañados por el ejército a lugares precisos señalados por el ejército. Y también me gustaría solamente recordar, me parece que nos hemos concentrado mucho en la figura de Anas al-Sharif, y lo que me gustaría decir es que no es el primer periodista de Al Jazeera que ha sido matado en un ataque reivindicado por el ejército. En ese mismo ataque contra la tienda de campaña al lado del hospital había otros 5 periodistas que trabajaban o que habían trabajado para esta cadena. Vuelvo a decir, los hechos hablan por sí solos. Es claramente una estrategia
deliberada de identificar a periodistas de esta cadena porque incomodan. Israel establece un blackout mediático, es decir, una manipulación de cómo se narra este conflicto. Antes uno de mis compañeros aquí presentes en el panel ha dicho que el ejército muestra imágenes. El rol de un ejército no es informar, el rol de los periodistas es informar, y por eso el ejército debería tomar en consideración este valor fundamental de cualquier sociedad democrática y permitir a los periodistas acceder a la Franja de Gaza. Por eso, en Reporteros pedimos la apertura de las fronteras y de la Franja de Gaza para los periodistas internacionales y condenamos esta estrategia de blackout mediático, como digo, formada por pues, destrucción de las redacciones de los periodistas, dejándolos sin material de trabajo, sin material de protección, sin electricidad, sin conexión a Internet. La hambruna, porque antes se ha mencionado la hambruna a la que se enfrentan los rehenes. Sí, también hemos visto hace unas semanas imágenes de la población de Gaza en condiciones de hambruna extremadamente alarmantes. Entonces, como en cualquier conflicto, la realidad se puede narrar de diferentes maneras. Y para nosotros el trabajo de Al Jazeera es un trabajo profesional de periodistas y condenamos el ataque que han sufrido en Gaza y que no es la primera vez que lo sufren. Usted dice que se abran las fronteras, o bueno, Reporteros Sin Fronteras dice que se abran las puertas de Gaza para que periodistas puedan ingresar a ella y los que están allí puedan salir. Un llamado también al que se han unido agencias internacionales como AP, AFP, Reuters y la cadena BBC. Elena, quiero preguntarle algo. Además de estos 6 periodistas asesinados el pasado domingo, el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown dice que en lo que va de guerra en la Franja de Gaza se han asesinado a más reporteros que en el conjunto de periodistas a los que mataron en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam y otras. ¿Son estas violaciones al derecho internacional humanitario? Sí, por supuesto. Según el derecho internacional humanitario, los periodistas son unos actores especialmente protegidos. Existe la resolución 2222 de Naciones Unidas sobre protección de periodistas en zonas de conflicto armado. De la misma manera que, por ejemplo, se aplica el derecho internacional a los hospitales, donde probablemente habrá civiles y personas heridas, por lo tanto son espacios que no deberían ser bombardeados y atacados. De esa misma manera, los periodistas se reconocen como unos actores especiales en el conflicto y, por lo tanto, tienen que ser protegidos y, por supuesto, no tienen que ser el objetivo de ataques militares. Y bueno, nosotros pedimos justamente que en base de esta resolución, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúna urgentemente para tratar el tema de la protección de los periodistas en este conflicto, porque, como lo mencionabas, es uno de los conflictos donde más periodistas han fallecido a manos del ejército en cuestión, en este caso el ejército israelí, y lo que vemos es que la información y los medios de comunicación son un objetivo claramente identificado en este conflicto. Y quiero preguntarle, Marco, sobre este punto. Hay 2 elementos sobre la mesa: la cantidad, cientos de periodistas asesinados en la Franja de Gaza, sumado a ese cierre y ese control mediático por parte de Israel. Desde el 7 de octubre del 2023, Israel prohíbe el ingreso de periodistas extranjeros. Usted decía, no hay medios internacionales informando sobre la guerra. No los hay porque Israel prohíbe el ingreso y solo permite la entrada de periodistas extranjeros si tienen el acompañamiento militar. Estos 2 elementos pueden mostrar entonces que Israel quiere acallar la prensa para que su ejército pueda hacer y deshacer en la Franja de Gaza. Bueno, primero que todo quiero hacer una aclaración. Al decir yo que Al Jazeera es un actor del conflicto, que claramente lo es en el tema de la desinformación, de manera alguna estoy diciendo que a la gente de Al Jazeera, a sus trabajadores o periodistas, es necesario hacerles daño de manera alguna.
Israel está luchando contra Hamás, contra una organización desalmada que se mimetiza dentro de la población civil, que convirtió mezquitas, escuelas y hospitales en centros de acción terrorista contra Israel desde hace muchos años, las escuelas de la UNRWA igual. Por lo tanto, Israel está llevando a cabo una guerra muy difícil contra una organización genocida cuyo objetivo ha sido siempre la destrucción del Estado de Israel. Y eso no tiene ninguna duda. Y esa es la guerra que está llevando a cabo Israel. Porque los mismos líderes de Hamás dijeron que cada vez que puedan hacer otro 7 de octubre lo van a hacer. Y cuando les preguntaron a uno de los fundadores de Hamás que por qué no facilitaban los túneles para que la gente se protegiera, ellos dijeron cínicamente que los túneles son para nosotros los combatientes. Arriba, que se encarguen otros, ese no es nuestro problema, los 2 millones de palestinos que están ahí. O sea, tenemos que entender realmente qué es lo que está ocurriendo en Gaza. Con respecto a las declaraciones del señor Shlomo, no voy a hacer referencia, él habla sin conocimiento de causa de lo que nosotros hacemos acá. Por lo tanto, no quiero entrar en ese debate más con él porque me parece innecesario. Estamos en otro tema aquí. Y en el tema de los periodistas, pues ahí es una zona de guerra. En las zonas de guerra siempre ha habido limitaciones a la entrada de periodistas, eso no es nuevo, eso no se lo inventó Israel, siempre ha sido así. La misma situación de la guerra y las características de lo que está ocurriendo en Gaza, de cómo los mismos terroristas actúan en cualquier esquina de la ciudad, en cualquier esquina de la franja, en cualquier esquina de donde están los palestinos. Es una situación que pone en peligro a cualquier persona, no solo a los periodistas. Por lo tanto, yo digo, esto se pudo haber acabado hace meses si Hamás hubiera liberado a los 50 rehenes, de los cuales no sabemos cuántos están vivos, y se hubiera depuesto las armas, si hubiera pensado un solo minuto por el bienestar del pueblo palestino, esto se hubiera acabado. Pero Hamás se alimenta del sufrimiento palestino. Eso le sirve para su propaganda, le sirve para su vigencia, le sirve para lo que es nunca aceptar la solución de 2 estados, sino mantenerse vigente a costa del sufrimiento del pueblo palestino. Y eso es lo que hay que entender jamás. Aquí simplemente precisar la cifra de los rehenes. Desde el 7 de octubre del 2023, Hamás secuestró a cerca de 250 personas. Según el ejército de Israel, siguen en poder de este grupo 49 personas, 27 de ellas se cree que están muertas y 22 vivas. Shlomo, quiero hacerle la misma pregunta que le hice a Marcos. Con este bloqueo a Gaza que no permite ni entrar ni salir a periodistas, ni palestinos, ni extranjeros, ¿está Israel intentando acallar la prensa o usted opina, igual que Marcos, que esto es una zona de guerra con limitaciones como siempre ocurre? Antes que nada, lo que quiero decir es que yo, como cientos y más de 1000 periodistas israelíes, firmamos una solicitada pidiendo que el gobierno permita la entrada libre a Gaza, que cada persona asuma la responsabilidad, cada periodista, si va a querer, va a asumir la responsabilidad y que se evite solamente en casos muy especiales. Porque en este momento el problema no es solamente lo que, digamos, acallar al mundo, sino que es acallar que Israel, en Israel no vemos las imágenes que estoy viendo en este momento en el programa de ustedes. O sea, pues si entro en el Jazeera o si entro en alguna red internacional lo puedo ver, pero en la televisión israelí esto no está. Y eso no está tanto por la censura, o sea, tanto por el hecho de que los periodistas no pueden entrar en forma libre y solamente acompañar, también los israelíes solamente acompañados, o sea, entran en un tanque o en un carro oruga protegido y junto con soldados y demás, y llegan a una parte, ahí pueden salir por un ratito, sacar una foto, un video, y no pueden charlar entrevistar a gente, no pueden hablar, no pueden de hecho no pueden hacer nada, y entonces ven lo que se le quiere mostrar. El público israelí, de hecho, el otro problema es la autocensura.
después del 7 de octubre, por lo que lo terrible de la masacre del Hamas y del Jihad Islámico contra la población israelí, de alguna manera o sea, como dije antes, el deseo de venganza, y entonces tampoco no se quiere ver las fotos de los chicos palestinos hambrientos o los muertos, los heridos y demás. Es muy difícil, o sea, hay que entender que es difícil eso para quienes también sufrieron, pero yo pienso que a 2 años casi del principio de la guerra, y cuando los intentos de llegar a un acuerdo no fueron solamente minados por el Hamas, sino que lamentablemente porque Netanyahu se niega a llegar a decir al cese de la guerra. A cambio del cese de la guerra se podría haber conseguido la completa devolución de los secuestrados, vivos y muertos. Pero Netanyahu no está dispuesto o le tiene miedo a los extremistas dentro de su propio gobierno que si él llega a acordar el cese de la guerra y el intercambio de prisioneros, esto lo que va a pasar es que su gobierno se va a desarmar porque la extrema derecha se va a ir del gobierno, va a romper su coalición, y entonces eso es lo que no quiere perder el poder. Usted dice entonces que en Israel, donde usted está, se censura a la prensa y no se muestra, por ejemplo, imágenes de la Franja de Gaza devastada, y que a esto se suma la autocensura de algunos periodistas. Elena, quiero preguntarle sobre el punto que planteaba Marcos y lo que está diciendo Shlomo. ¿Es normal ver en guerras que los gobiernos limiten la entrada y la salida de periodistas, sobre todo periodistas extranjeros, que haya censura, o esto es algo particular de esta guerra? Y también otra pregunta, y es ¿cómo informar desde la Franja de Gaza? ¿Qué está ocurriendo con esos periodistas que además, según los medios internacionales como AFP y demás, en un comunicado dicen que ellos también están al punto de sufrir hambruna, al punto que no tienen ni siquiera energía para cargar las cámaras? Gracias por la pregunta. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Shlomo antes, porque los medios, los periodistas independientes israelíes también son víctimas de la violencia y de la censura que quiere imponer el ejército israelí y el gobierno actual, puesto que no únicamente se enfrentan a los periodistas palestinos, sino también los periodistas de cualquier nacionalidad, incluidos los israelíes de su propia nacionalidad, que van a narrar el conflicto de manera que no esté totalmente en adecuación con su línea ideológica, desgraciadamente. Esto es específico de el conflicto que empezó el 7 de octubre del 2023. Por supuesto que el acceso de los periodistas puede ser controlado en función del momento en el que se encuentre el conflicto, pero, como he dicho anteriormente, en el derecho internacional humanitario se considera que los periodistas tienen una labor fundamental para informar sobre los conflictos, porque si no, no habría historia construida, porque si no, el resto de la humanidad no estaríamos informados sobre lo que pasa en otras partes del mundo. Por eso, históricamente, los periodistas siempre han podido acceder a las zonas de conflicto con material de protección que se supone tendría que blindarlos, tendría que permitir a los ejércitos reconocer que se trata de periodistas y, por lo tanto, no tomarlos como objetivo. Unas reglas que están siendo totalmente violadas en este conflicto en Gaza, y por eso vemos que vuelvo a insistir sobre la estrategia de blackout mediático, es decir, la estrategia de controlar la narración, controlar el relato, y forma parte de una táctica del ejército israelí. Además, me gustaría volver sobre el hecho de identificar como objetivos militares a periodistas de Al Jazeera.
Esto ya había ocurrido en otras ocasiones, como por ejemplo a finales de julio del 2024, Ismail El Ghul fue un periodista de Al Jazeera que también fue acusado sin pruebas de ser terrorista y de estar afiliado a Hamas, y junto con otro de sus compañeros que también falleció en ese ataque. Así que vemos que son ataques repetidos y que forman parte de una estrategia y de una táctica específica de este conflicto entre Israel y Hamas. Y les pido a los tres panelistas que en 30 segundos puedan responder la siguiente pregunta. Usted habla, Elena, de controlar una narrativa. Muy brevemente, Marcos, ¿necesita Israel controlar esa narrativa antes de ocupar Ciudad de Gaza? Primero que todo, lo de la ocupación de la ciudad de Gaza es apenas hasta ahora es un anuncio que no se ha hecho realidad. Y no sabemos si va a ocurrir o si no va a ocurrir, como digo. Y hay que liberar a los rehenes, todos, los muertos y los vivos, y jamás de informar que no tiene interés en seguir controlando Gaza. La guerra se acaba y entonces los periodistas podrán entrar a hacer su labor. Yo no conozco las razones por las cuales no entran. Yo también creo en el periodismo libre. También creo en que los periodistas tienen derecho y obligación de informar. No estoy en contra de eso, pero para este momento lo importante es que los rehenes sean liberados, que jamás deponga las armas, que la guerra se acabe y comencemos lo que se llama el día después, que debe ser beneficioso para todos, judíos y palestinos. En efecto, el plan todavía no ha comenzado y el Gabinete de Seguridad dio un lapso de 2 meses. Shlomo, muy brevemente, ¿está Israel intentando controlar esa narrativa? Israel está tratando de controlar, pero sin éxito, o sea, sin éxito, y yo pienso que eso finalmente es en contra de los intereses de Israel, porque ya ven que está en este momento, en este programa estamos hablando sobre esto, cuando en el pasado se hablaba de que en Israel sí podían haber periodistas en forma libre y informar al mundo sobre lo que estaba pasando hasta el principio de la guerra, y se daba eso como un ejemplo de diferenciarse de otros lugares donde no se podía. También países árabes, donde si alguien quiere hablar en contra de, o sea, criticar de alguna manera o decir cosas de que van en contra de los gobiernos árabes, no creo que tampoco tenga demasiada posibilidad de hacerlo. Elena, y muy brevemente, ¿necesita Israel controlar esa narrativa antes de ocupar Ciudad de Gaza? Israel ha necesitado controlar la narrativa de este conflicto desde el comienzo y ha sido una estrategia deliberada, con un objetivo claro: debilitar a los periodistas que se encontraban en el interior. Antes me preguntabas cómo es informar desde el interior de Gaza. Sí. Es cada vez más difícil. Como decía, no tienen material, un acceso a las fuentes cada vez más difícil. Así que sí, Israel está controlando la narrativa, y por eso en Reporteros pedimos más reacción por parte de la comunidad internacional y que se abran las fronteras de la Franja de Gaza. Les agradezco a nuestros tres panelistas, a la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera, y a ustedes por elegirnos.